Bueno, continuamos con el segundo video de este módulo, donde vamos a hablar de la valoración venosa en accesos vasculares y en TBP. Los objetivos de la clase para mí es que logren identificar correctamente las estructuras venosas, tanto sea yugulares, subclavias y los vasos femorales, aunque les soy 100% honesto, una cosa es que yo les hable de esto a través de una pantalla y otra cosa es tener el transductor en la mano, apoyarlo en el cuello, apoyarlo en el hombro o apoyarlo en la ingle y entender qué es lo que uno está viendo. Espero que la charla previa haya servido de alguna manera con los ejemplos del salame, hayan sido útiles para entender mejor esta clase. También diferenciar los componentes, unos objetivos por ahí más ambiciosos, diferenciar los componentes vasculares entre sí, identificar las variables anatómicas, identificación directa de las trombosis y aprender la técnica para colocar el acceso venoso central que solemos colocar tanto en quirófano como en la terapia intensiva. Immanuel Kant era un filósofo que creía que la ciencia debería avanzar a través de las rupturas de ciertos paradigmas, ¿no? Y el paradigma que tienen en el quirófano, que estoy seguro que lo tienen, es que quieren hacer todos los procedimientos de una manera que les dé seguridad a ustedes y al paciente. Y cuando ustedes se intuban, tienen todos los dispositivos en su quirófano de vía aérea dificultosa, en algunos más y en otros menos, tienen un King Vision o tienen un intercambiador de tubos o tienen máscara laringia. Bueno, yo no les voy a decir a ustedes cómo deben manejar una vía aérea dificultosa, ustedes son especialistas en ello. Y cuando saben que van a ir a una vía aérea dificultosa, hasta el endoscopio está ahí cerca, para poder hacer el broncoscopio, para poder hacer las cosas lo más prolijamente posibles. Sin embargo, cuando uno tiene que poner un acceso vascular, parece que es algo que no pone en riesgo tanto al paciente, que no lo podemos lastimar, está el cirujano ahí dando vueltas pidiendo que, che, ¿cuándo arranca la cirugía? ¿Qué? ¿Le vas a hacer una ecografía vascular? Ya lo escuché de muchos de ustedes, pero el ecógrafo rompe un paradigma. ¿Y cuál es el verdadero problema de este paradigma? ¿Por qué debemos utilizar ecógrafos en la colocación de accesos vasculares? Porque ya en un ratito les voy a estar mostrando evidencia de que el verdadero problema, que son los neumotórax, hemotórax, kilotórax, embolia de aire, lesiones de los plexos, punciones arteriales en pacientes que no deberíamos pincharle la arteria porque están coagulopáticos, o en pacientes que no están coagulopáticos pero les generamos una disección vascular, deformamos la anatomía con hematomas, múltiples punciones, etcétera, que logramos al no utilizar ecógrafo. Y la literatura es clara, ¿no? McGee ya hace años nos mostró este paper en el New England, donde nos dice, che, miren que entre un 10 y un 15%, 10 y un 20% de las punciones que ustedes hacen para poner un catéter venoso, tanto sea de yugular, como de subclavio, como de femoral, hay complicaciones. Hay neumotórax, hay punciones arteriales. Así que hay uno de cada 10 pacientes o 2 de cada 10 pacientes que por ahí les dejamos un hematoma o le hacemos una punción arterial o le hacemos un hemotórax, ¿no? Y por supuesto que tenemos nuestra curva de aprendizaje también. Y en nuestra curva de aprendizaje podemos cometer más errores que en alguien experimentado. Hay una agencia que es la agencia de calidad y de research en los Estados Unidos, que sacó un documento en el año 2002 donde dice, bueno, mira, nosotros creemos que hay ciertas prácticas a nivel hospitalario que deben hacerse de manera segura por el paciente en sí. Y nombran un montón de prácticas del hospitales, de hospitales, desde esterilización de cosas, como a procesos de quirúrgicos, y entre todas las normas que revisa y que da recomendaciones de cómo hacerlas, dice, bueno, mira,
Yo solamente te voy a mencionar 11 de estas ciento y pico que menciono, que te pido por favor que por el nivel de evidencia que tiene, las implementes y las difundas en tu centro lo más rápido posible. Una de esas 11 es la colocación de accesos venosos guiados por ecografía. Y como ve que esto no se implementa, en el 2013 sacan de nuevo un comunicado donde les piden que por favor estas 10 eh, intervenciones en el hospital se lleven a cabo y se difundan y se hagan lo más pronto posible en el centro para garantizar mejor seguridad a los pacientes. Si se toman un minuto para leer, fíjense que, por ejemplo, en mi hospital, los checklists preoperatorios se utilizan en anestesia. Pregúntense si esto lo hacen en sus lugares. Eh, higiene de manos, por ejemplo. Eh, bundles que utilizan eh, elevación de la cabecera de la cama, de vacaciones de sedación, si se utilizan en la cavidad oral se hace limpieza con clorexidina o succión subglótica, etcétera. Y uno de esos 10 puntos, fíjense, en el último dice el uso en tiempo real de ultrasonido para la colocación de una vía central. O sea, la agencia de calidad de atención del paciente en los Estados Unidos ya lo recomienda desde hace casi 20 años. Al mismo tiempo, lo mismo hace el Instituto Nacional de Excelencia de Gran Bretaña y lo mismo empezó a surgir en distintas comunidades de distintos, tanto latinoamericanas como europeas, como de Oceanía y de Asia. Todos empezaron a recomendar el uso de ultrasonido para la colocación de accesos vasculares. Entonces, los invito a preguntarse cómo es que trabajan ustedes en su centro. Si tienen, en primer lugar, acceso a ecógrafo, y la evidencia es tan clara, como les voy a seguir mostrando este metaanálisis de Daniel Hind, viejo, donde publicó, si bien es un metaanálisis viejo, es uno de los que rompe un poco la barrera para utilizar ultrasonografía. Fíjense que esto es del 2003. Y las complicaciones que tuvieron los distintos trabajos, tanto del Mallory del 90, Nadig del 98, etcétera, cuando la técnica que se utilizó fue ultrasonografía. De 296 punciones hubo 5 que se complicaron. Cuando se utilizó reparos anatómicos, fíjense que de casi un número muy parecido, que fueron 312 pacientes, solo 68 se complicaron. Y cuando hace los gráficos para ver si se falló en la colocación o no se falló, tanto en pacientes con subclavia, como yugular interna, como femorales, fíjense que la conclusión siempre está a favor de la intervención con ultrasonografía. ¿Sí? Al mismo tiempo, Karakitsos más adelante hizo también un trabajo muy parecido, donde él dividió a la población en dos grupos de 450 pacientes y uno lo usó con, colocaron los catéteres bajo tiempo, ultrasonografía con tiempo real y otro con reparos anatómicos. Obviamente la población fue similar y como conclusión, Karakitsos de este trabajo dice que no solo tuvieron menor tiempo en la colocación del acceso vascular comparado con los pacientes que se pusieron acceso venoso por reparos anatómicos, sino que además este método, al tener menos punciones, tuvo menos complicaciones mecánicas y menos incidencia de bacteriemia asociada a catéteres. Así que ellos ya no ponen en duda, Karakitsos, no ponen en dudas que el método está por encima del anterior, que es el de reparos anatómicos. Por citarles otro trabajo, este es un trabajo italiano en un centro oncológico de Italia, donde obviamente también
estudiaron casi 2000 cateterizaciones o canulaciones guiadas por eco. Y fíjense que de las 1978 vías centrales que se pusieron con guía ecográfica, de un solo intento fueron el 98.48% de esas punciones. O sea que casi el 100% de las punciones se pusieron de una sola punción. Y fíjense que neumotórax en 2000 catéteres no tuvieron ni uno, sangrados mayores no tuvieron ninguno, punciones arteriales tuvieron 6, o sea, un porcentaje bajísimo, menos de un 1% los catéteres que no se pudieron poner, que eran principalmente por trombosis que estaban por encima de eso, no tuvieron hematomas casi locales y no tuvieron punciones nerviosas. Así que ya no hay duda, y de hecho lo que recomiendan en este paper es hasta los operadores experimentados pudieron reducir su tiempo en la colocación. Y a partir de la bibliografía expuesta salen guías internacionales de comité de expertos. Está, por ejemplo, publicada en Intensive Care en el 2012, donde dicen, bueno, los catéteres venosos centrales deben de rutina colocarse con guía ecográfica. ¿Por qué? Porque hay nivel de evidencia A y el consenso lo recomienda de manera fuerte y todo el consenso está de acuerdo con esto, tanto lo que son los accesos venosos tradicionales de las vías centrales como los catéteres de PICS, e incluso si te vas a catéteres venosos semipermanentes que pueden poner los cirujanos torácicos también, y ellos recomiendan que uno tenga en su centro, fíjense en el segundo punto, de alguna manera educación que pueda favorecer a que la gente que pone los catéteres sepa cómo utilizar el ecógrafo y hacerlo en tiempo real. Ahora vamos al equipamiento, vamos a necesitar un transductor lineal. Respecto a la técnica, vamos a hacer una valoración anatómica tanto en eje corto como eje largo. Principalmente vamos a usar en dos dimensiones, casi que les diría que el Doppler color y el Doppler espectral con onda pulsada lo vamos a utilizar únicamente cuando tengamos duda de qué vaso estamos hablando. Y vamos a hablar de primero la técnica del eje corto, ¿no? El eje corto, entonces pensemos que el transductor corta un eje axial del vaso a valorar. El marker, si solamente es valoración, si el vaso uno lo está valorando únicamente por trombosis, yo suelo utilizar la convención radiológica donde la muesca está hacia la derecha, por lo tanto, ahora vamos a ver en la imagen, les voy a marcar lo que es la derecha y lo que es la izquierda. Sin embargo, como ven en esta filmina, yo les pongo la frase esta memotécnica, es the dot fits the dot, como lo pueden ver acá, que es que el punto de la pantalla esté del mismo lugar que el punto del transductor. Esto se los voy a mostrar bien en el práctico y es para que justamente cuando ustedes inserten la aguja no estén trabajando en espejo. Las ventajas que tiene este acceso venoso o intentar el acceso venoso fuera de plano, como también se lo puede escuchar, es que requiere una menor curva de aprendizaje y es práctico en casi todas las situaciones, tanto de la terapia intensiva como del quirófano, porque los pacientes tienen el tubo orotraqueal, o tienen la sonda nasogástrica, tienen los cables de monitor, o a veces anatómicamente el cuello es corto y uno no puede hacer un eje largo en el cuello, ¿no? La macana de esta técnica es que no siempre se puede visualizar todo el recorrido de la aguja, así que hay que ir haciendo el tracking de la punta de la aguja. Esto es un eje corto, como lo ven acá, es un eje corto de lo que es la carótida y la yugular, como ven acá. La muesca del transductor está de este lado, entonces si esto estuviera a la derecha del paciente, esto es la derecha del paciente, ¿sí? Y esto es la izquierda del paciente, ¿sí? El transductor está apoyado acá arriba, cortando de manera axial,
Y esto es la piel, el tejido celular subcutáneo. Esto que ven acá es el esternocleidomastoideo, que tiene, llamas una ecogenicidad fibrosa, y por debajo de ello está el paquete vascular, que fíjense como tiene líquido, tienen refuerzo posterior, ambos. Y esto que ven acá es la glándula tiroides. Bueno, este es un vaso tradicional, una vista tradicional del cuello en eje corto. El eje largo, al revés, se corta en forma sagital el vaso a valorar, y el marker yo lo suelo llevar hacia cefálico siempre en el caso de que sea yugular, y en el caso de que sea una subclavia lo llevo al revés, hacia la derecha del paciente o hacia la izquierda. En realidad lo pongo hacia mi lado. Esto es de alguna manera, está bueno porque uno puede visualizar todo el recorrido de la aguja, y es más seguro porque previene más la punción de la pared posterior. La macana es que requiere mayor entrenamiento, porque uno tiene que dejar en el plano el vaso que está valorando, como puede ser este que ven acá, que es una subclavia por vía supraclavicular, es una subclavia en eje largo, y fíjense que, digamos, sería de sumamente fácil acceso acceder ahí con una aguja, pero yo tengo que poner en el mismo plano la aguja y la vena, con lo cual tengo que tener cierta habilidad en ambas manos, ¿no? Este, por ejemplo, es de una yugular en el eje largo, se ve como un caño. ¿Cuál es mejor? ¿Corto o largo? Y bueno, va a ser de la experiencia que tenga el operador, del cuello que tenga el paciente, por ejemplo, que te deje desplegar un eje largo, un eje corto. No hay uno mejor por sobre otro. Yo sigo estando muy acostumbrado a utilizar el eje corto porque me permite ver tanto a los costados, y en el caso de que la aguja no me esté bajando en el plano que yo quiero, la puedo corregir rápidamente. Así que me parece que es una predilección de operador, y los que yo he visto suelen trabajar más con el eje corto que con el eje largo. Entonces, la utilidad dependerá de varios factores: la localización del vaso, los espacios si están limitados o no, la relación entre la vena y la arteria, la experiencia del operador, etcétera, como les fui mencionando previamente. Ahora, ¿cómo tengo que diferenciar la arteria de la vena? Primero, por la posición anatómica que estudiamos en anatomía, ¿no? Cómo es el recorrido. Por ejemplo, en el caso de los vasos del cuello, la carótida está por el dentro y la yugular está por fuera. Pero esto puede tener variaciones anatómicas. Hay gente que tiene la yugular por encima de la carótida, hay gente que tiene la yugular al costado de la carótida, y gente que la tiene por debajo. De hecho, hay papers escritos donde la variabilidad de los vasos del cuello es hasta un 70%. O sea, en cada 10 pacientes hay 7 que pueden tener variabilidad anatómica. Y lo otro es un signo muy sencillo, que es la compresibilidad. O sea, si yo comprimo el vaso sanguíneo, voy a poder fácilmente darme cuenta cuál es la vena y cuál es la arteria, porque la vena tiene poca presión en su interior y ante una maniobra compresiva se va a comprimir sin problemas. Sin embargo, la arteria, que tiene la presión obviamente sistólica y diastólica, para comprimirla y colapsarla tengo que hacer una gran fuerza y no es recomendable. Bien, sigamos. Lo otro es la variabilidad respiratoria. Las venas se movilizan con el ciclo respiratorio. Si al paciente les pido que respire hondo, la vena va a tender a colapsarse. Si le pido que haga valsalva, la vena va a tender a llenarse, ¿sí? A ponerse pletórica. En cambio, la arteria, cuando la miro fijo, van a ver que late, ¿sí? Las venas son de mayor tamaño, más bien su forma es ovoidea. A medida que se acercan al corazón presentan mayor movimiento respiratorio y tienen válvulas, cosa que las arterias no las tienen. Las válvulas suelen estar cerca de las desembocaduras de otras venas y es un pitfall para confundírselo con un trombo. Las arterias, sin embargo, son siempre más redondas que las venas y tienen un contorno más bien marcado porque la pared es más gruesa. Siempre laten y ante maniobras de compresión no se colapsan. ¿Sí? Tengo que hacer una maniobra muy severa para poder colapsarla, y directamente no tienen válvula. Voy a salir de la presentación y les voy a mostrar
alguna maniobra compresiva de los vasos sanguíneos. Por ejemplo, este video que ven acá, no sé si lo ven en pantalla, todavía no. A ver. Ahí les muestro. Un poquito de paciencia y ya les muestro. A ver, acá está, acá lo traje. Fíjense en este video que tenemos el aparato vascular, donde se observa tanto lo que es la arteria como lo que es la vena. ¿Sí? Yo lo veo en pantalla, no sé si ustedes lo ven en pantalla ahí, porque acá tengo desdoblado, si no lo vuelvo a mostrar de este lado. Fíjense cómo tenemos la arteria bien redondita de este lado y la vena que es más ovoidea, ¿sí? Y voy a mostrar también de los dos lados, a ver si tenemos una maniobra compresiva. Ahí, por ejemplo, se ve una maniobra compresiva. Fíjense con qué facilidad se colapsa la vena. Lo traigo de este lado en el caso que no lo hayan visto. Fíjense cómo se colapsa la vena con muchísima facilidad. Bien. Dicho esto, vamos a seguir con la charla. Ahí está. Ahora, el Doppler color lo dejamos únicamente reservado a cuando la anatomía está muy dismórfica y no podemos identificar qué elemento es la vena y qué elemento es la arteria. Y para esto, una vez que prendan el cuadradito, el cajón de Doppler color, la premisa es BART, ¿no? Donde por defecto blue es away y red es towards. O sea, lo azul puede ser tanto el flujo que viene como el que va, pero va a depender de cómo yo acomode el transductor. Si yo, por ejemplo, pongo el transductor en el cuello y la cola del transductor la apunto hacia caudal, el transductor va a estar mirando hacia cefálico. Entonces el flujo venoso se va a acercar al transductor y se va a ver rojo. Y el flujo arterial se está alejando del transductor porque va hacia el encéfalo y se va a ver azul. Sin embargo, si la cola del transductor la llevo hacia cefálico, voy a estar apuntando en dirección a caudal con el transductor. Entonces el flujo yugular se aleja del transductor y se ve azul, y el flujo arterial de la carótida se acerca al transductor y se ve rojo. Así que no piensen que lo rojo es arterial y lo venoso es azul. Eso va a ser de cómo ustedes acomoden el transductor y lo angulen. Así que hay que tener cierta experiencia en la utilización del Doppler. Lo vamos a ver también en el práctico. Yo particularmente lo utilizo en menos del 10% de las evaluaciones, ya que no es necesario con una maniobra compresiva uno ya lo ve con facilidad. Acá un ejemplo, fíjense que la arteria está en color azul, ¿sí? Y la vena está en color rojo. Y acá viceversa. Bien, antes de empezar la punción debemos acomodar la profundidad. Fíjense que en este caso la profundidad es inadecuada porque la arteria no la estoy pudiendo ver. Acá tengo una profundidad de 2 centímetros y debería tener más. También acá la profundidad es inadecuada porque tengo una profundidad de como 7 centímetros y le estoy pidiendo al transductor que me muestre cosas que no necesito ver. Y la profundidad adecuada sería algo así, ¿no? Teniendo al componente vascular que voy a punzar o cuál es mi objetivo,
como en el centro de la imagen equidistante desde todos los bordes. ¿Sí? Bien. Iremos viendo a lo largo del práctico, cuando vengan videos de tanto de lo que son ejes largos y ejes cortos yugulares y subclavios, por eso los voy a pasar. Y la técnica puede ser estática o dinámica. Yo recomiendo siempre la dinámica. La estática básicamente consta en apoyar el transductor, hacer un screening vascular y decir si la vena está acá, por ahí marcar con un fibrón en la piel, está acá y a 2 centímetros, y entrar a ciegas. La dinámica es tratar de visualizar esto de manera dinámica, ¿no? Tanto en ejes cortos como en ejes largos. Puede ser con una persona que nos tenga el transductor. Yo recomiendo que todo lo haga el mismo operador. El eje corto, esto ya lo vimos. Vamos a ver un video del seguimiento de la aguja en eje corto. Negro, ¿estás por ahí? Cuando muestro el video, ¿en qué pantalla aparece? ¿En la mía o en la pantalla? Perfecto, entonces lo muestro en mi computadora. Perdón chicos por esto, pero es el vivo y en directo. Bien. Estoy buscando acá alguno de eje corto y de eje largo, de punción, que lo había visto hace un ratito. A ver este. No, este es el del Doppler, para que vean que puedan tener distintos flujos. Como lo ven acá, fíjense que pueden ser de distintos flujos las arterias de las venas de acuerdo a cómo uno utilice el transductor. Y a ver. No. Todo eje corto. Vascular acá. Bueno chicos, les voy a pedir disculpas, porque tenía recién acá en MP4 dos archivos que no los estaría encontrando en el listado. Así que vamos a continuar con la clase y se los muestro en el práctico. Bien. Acá tampoco está. No. Acá. Lo tengo delante mío. Ahí lo encontré. Fíjense, en eje corto, una punción que es con un fantoma, que pruebo si está permeable el vaso, como se ve acá. Y un eje largo, también como se ve en un fantoma. ¿Ven? Hay una punción como se ve la aguja en el fantoma, que se ve todo su recorrido. Bien, seguimos con la charla. Ahí está. Bien, para el eje corto también podemos utilizar la técnica de Pitágoras, que la vamos a pasar a explicar en el práctico. ¿Por qué? Porque cuando utilizamos el eje corto, la aguja puede que no la veamos inicialmente en el plano del transductor. Entonces, si uno sabe bien a qué profundidad está
el vaso sanguíneo y ese sería el primer cateto, la profundidad, y toma la misma distancia de profundidad, se la toma para atrás del transductor, o sea, serían dos catetos exactamente iguales. Uno sería la profundidad y otra la distancia aguja transductor. Por ejemplo, si el vaso estaría a 2 centímetros, yo debería tomar 2 centímetros de distancia entre la aguja y el transductor. Y si entro a 45 grados, ¿sí? Entro a 45 grados, debería caer justo en donde está el vaso sanguíneo. Ahora, en el eje largo, el transductor está cortando en forma sagital el vaso y es como el video que les mencioné antes, ¿no? Yo tengo que meter en plano lo que es la aguja de, del vaso, ¿no? Tengo que meter en el mismo plano. Entonces, la valoración de la vena, acá ya empezamos con la valoración de la vena femoral. Entonces, yo les muestro dos videos de vuelta de el eje largo, cómo tiene que estar en el mismo plano. Ahí, ¿ven? La aguja tiene que estar en el mismo plano que la vena. Y eso requiere de más pericia, ¿no? Porque yo tengo en una mano el transductor y en la otra tengo la aguja. No es tan sencillo y requiere de mayor aprendizaje, por supuesto, pero bueno, se puede hacer sin problemas. Bueno, siguiendo con lo venoso y terminando con los accesos vasculares. Vamos a empezar con la valoración de la vena femoral. Y acá yo les pido que escaneen la vena femoral desde la ingle en 4 lugares, principalmente en la ingle en 3 y el último sería el hueco popliteo. Para entender si hay trombosis, como les dije tanto ya en los accesos vasculares, lo único que nos hace falta es la compresión de la vena, nada más. Entonces, si la vena, yo le hago una maniobra compresiva y se colapsa en el 100%, nada, ya está, no hay un trombo ahí adentro. Ahora, si no se colapsa por completo, la verdad es que pongo en duda que esa vena esté completamente permeable. Y vamos a ir de arriba hacia abajo a través de la ingle, ¿no? Donde vamos a escanear primero el inicio de la femoral común, después vamos a ver el callado de la vena safena, la división de la arteria femoral común, que se divide en profunda y superficial. ¿Y por qué es importante la división de la arteria? Porque entre en medio de la arteria y de la vena pasa el callado de la vena femoral profunda. El canal de Hunter no es obligatorio escanearlo, porque si uno tiene trombosis, probablemente en el canal de Hunter también la tenga en el hueco popliteo o la tenga en el canal inguinal. Así que el 9 de cada 10 trombosis las van a ver o en la femoral común, o en el callado de la vena safena, o en el callado de la femoral profunda, o en la vena poplitea, que es en el hueco popliteo. Así que no tengan miedo, esos son los 4 lugares más importantes para ir a ver. Dejamos un video en el portfolio de todos los elementos vasculares que hay que ver. Fíjense, esta es la primera etapa a nivel de la arcada inguinal, donde tenemos la arteria femoral común y la vena femoral común, una al ladito de la otra. Recuerden la regla memotécnica que me enseñaron en anatomía de las bolas Van. ¿Sí? Primero viene la vena, la arteria y el nervio. En este caso, como lo ven en la imagen, está la vena, la arteria, y lo hiperecogénico al lado de la arteria es el nervio. Y acá ya ven, si yo inclino el transductor un poquitito hacia caudal, cómo aparece el callado de la vena safena. Y el callado de la vena safena siempre aparece del lado contralateral a la arteria y desde arriba, como se ve en esta imagen. Luego viene la división de las arterias. ¿Ven? La arteria que antes se veía de esta manera,
¿sí? Se empieza a dividir en femoral superficial y femoral profunda. Y se divide hasta que lo ven en esta imagen como está dividida acá la arteria de dos maneras, ¿sí? Ahí. En femoral profunda y superficial. Y ahí lo que se llega a ver es la arteria femoral superficial, la vena femoral común y la arteria femoral profunda, y por el medio de ello va a pasar una perforante, y después de la perforante tenemos el callado de la femoral común, ¿sí? La vena femoral común tiene el drenaje de todo lo que es la cabeza del fémur, ¿no? De toda esa zona. Así que para que se imaginen por dónde viene la vena femoral común, viene trayendo la sangre desde todo ese sector y confluye en la vena femoral común. Ya por debajo de eso, digamos, es todo vena femoral superficial. ¿Hasta dónde? Hasta el hueco popliteo. Y esto es lo último, en lo que es el hueco popliteo. Vamos a escanear obviamente desde la zona posterior, donde está el hueco popliteo, y lo que tenemos primero, y es la imagen de referencia, es el nervio, que es lo hiperecoico, que está, ¿sí?, acá, que es el nervio popliteo, que es lo más superficial y lo más cercano al transductor. Luego viene la vena poplitea y la arteria poplitea, y al generar una maniobra compresiva, la vena desaparece y queda solamente la arteria. Estas son parte de las imágenes tanto yugulares como femorales como subclavias que van a tener que grabar y presentar en el portfolio. Espero les haya quedado claros, y si quedan dudas las iremos viendo a lo largo del práctico. Gracias por escuchar.